Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde estaremos hablando acerca de estadística y probabilidades. Específicamente en este grupo de videotutoriales, en este módulo, estaremos tratando la introducción a la teoría de probabilidades, ya que esta es bastante amplia y tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros acá estaremos tratando de, digamos, los conceptos fundamentales, la introducción a la teoría de probabilidades. También quiero hacer la salvedad de que estaremos evitando los formalismos matemáticos, como por ejemplo las deducciones y tratamiento de fórmulas, también el uso de teoremas y axiomas que se utilizan en este tema de teoría de probabilidades, pero entendiendo, eso sí, bien los conceptos para poder aplicarlos a ciertas cosas prácticas. Empecemos a hablar entonces acerca del significado de probabilidad, que sin duda alguna pues es un concepto que nosotros comprendemos en forma intuitiva, ya que cuando hablamos de probabilidad nos imaginamos un resultado en el cual nosotros no sabemos al 100% con certeza cuál va a ser el resultado final. Entonces hablamos de la probabilidad o la posibilidad de que algo se dé. Sin embargo, digamos a manera más formal, la probabilidad realmente es un intento de cuantificar un experimento aleatorio o un resultado. Es, digamos, un experimento o mejor dicho, un intento para poder dar una cantidad matemática que represente la certeza en la cual se puede dar un resultado. Entonces podemos hablar que es una rama de la matemática que analiza experimentos aleatorios. Entendiendo como un experimento aleatorio todo procedimiento, medición, investigación que hace una persona para poder estudiar ciertas variables, pero en el que no se sabe el resultado final con certeza. Por ejemplo, un experimento aleatorio podría ser los datos que se pueden recabar, digamos, al probar una vacuna, al probar una nueva vacuna, y entonces medir pues, el tiempo en el que hace efecto, medir por ejemplo los cambios, los resultados, la forma en que reacciona el organismo mediante la medición de algunas variables. Eso sería entonces el experimento aleatorio, y el resultado final podría ser entonces pues predecir la eficacia o la eficiencia de una vacuna. Por ejemplo, en el caso de predecir la preferencia de los clientes hacia un cierto producto, podría ser, por ejemplo, a colación de una nueva forma de publicidad que se esté utilizando, y luego pues hacer una medición a través de encuestas o por ejemplo a través de una base de datos en donde nosotros observemos el comportamiento de algunas variables para poder predecir de alguna manera el resultado y poder entonces decidir si ha sido digamos efectiva o no, si nos conviene o no. Entonces podríamos decir que la probabilidad viene siendo como el puente que tiene la estadística entre el presente y el futuro, y esa es la importancia precisamente, aquí es donde radica la importancia precisamente de las probabilidades, que conectan de lo que uno tiene, del estudio que uno puede observar, de digamos las características observables de una variable, y puede transportar al investigador hacia las características no observables de la variable, o sea, las características futuras. Y ahí es donde entra realmente pues la aplicación más grande que tiene la probabilidad, porque entonces sirve para
tomar decisiones, para hacer cambios, para medir si vale la pena o no hacer alguna cosa, hacer algún proyecto, etcétera. Dentro de los experimentos aleatorios, pues lógicamente entran muchos factores, pero al investigador le va a importar conocer solo un factor. Es el que desea investigar, el resultado final, digamos, del experimento aleatorio. Y a ese resultado final que al investigador le interesa conocer, es al que nosotros llamamos en estadística o en la rama de probabilidades como suceso. Y es que un experimento aleatorio, mientras que, por ejemplo, a alguien le puede interesar, a un investigador le puede interesar un resultado, a otro investigador le puede interesar otro. Entonces el suceso va a ser precisamente ese hecho que le interesa investigar a la persona que está observando las variables de ese experimento. Y un evento, pues, es un conjunto de sucesos. Hablemos de un ejemplo bien sencillo, que es lanzar un dado. A un investigador, por ejemplo, le podría interesar el suceso que caiga un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número par en el dado? Mientras que a otro, por ejemplo, le podría interesar cuántas vueltas da el dado antes de pararse. O a otro investigador le podría, digamos, importar el efecto de la fricción en el dado al ser lanzado. Entonces, cada investigador va a tener un suceso distinto que va a ser el que le va a interesar. Pero en cada caso, a ese hecho que al investigador le interese es al que se le llama suceso. Sin embargo, un experimento aleatorio pues está formado por muchos sucesos. Imagínense desde el momento en el que una persona lanza un dado, puede solo dejarlo caer, o puede lanzarlo hacia abajo, o puede lanzarlo hacia arriba y producir un movimiento parabólico, puede hacer rebotarlo en diferentes partes, puede hacer que éste rode bastante antes de detenerse. Si nosotros supiéramos todas esas variables y pudiéramos manejarlas, definitivamente podríamos predecir exactamente cómo va a caer el dado. Pero son tantas variables, son tantos sucesos los que pasan en ese simple acto de lanzar un dado, que simplemente es imposible saber a ciencia cierta cómo va a caer. Sin embargo, sí podemos dar una probabilidad de cómo puede darse el, digamos, hecho final, el suceso, el que nosotros estamos interesados en conocer. Entonces, para concluir, podemos decir que un suceso es el resultado final que le interesa al investigador conocer, y un evento es un conjunto de dos o más sucesos. Entonces, cuando hablamos de teoría de probabilidades, en realidad estamos refiriéndonos a un intento de poder cuantificar o de dar un número que represente la certeza con la que se da o con la que se va a dar un resultado. La teoría de probabilidades precisamente es como el conjunto de todas esas teorías, principios, axiomas, teoremas que se encargan de medir la forma en que se dan los experimentos aleatorios y entonces de esa manera cuantificarlos a través de fórmulas, a través de teoremas, a través de sucesiones, etc. Siempre que se da una probabilidad, realmente pues vamos a obtener un número entre 0 y 1. 0 para 0% y 1 que significaría un 100%. Entonces podríamos hablar de dos tipos de sucesos.
Un suceso imposible, que es aquel cuyo valor de probabilidad es 0. Es decir, es algo que no va a suceder definitivamente. Y un suceso seguro es aquel que tiene un valor de probabilidad de 100%. Es decir, es un suceso o un hecho que estamos seguros al 100% que va a suceder. Acá tenemos entonces más o menos una gráfica que representa diferentes ejemplos de sucesos para que nos demos una idea. Esta sería una recta numérica que iría de 0 a 1. 0 para un evento o un suceso, mejor dicho, imposible, y 100% para un suceso seguro. A la mitad justamente tendríamos el ejemplo de dejar caer o lanzar una moneda. Pues tendríamos dos opciones, que caiga cara o escudo, y cada una de ellas con un 50% de que suceda. Entonces podríamos decir de que al lanzar una moneda, la probabilidad de que caiga cara o escudo es del 50% para cada una. Entonces estaríamos justamente a la mitad de los valores de probabilidad. Si lanzamos un dado y queremos que caiga, por ejemplo, un número específico, un 4 por ejemplo, tendríamos entonces una probabilidad de 1/6. Entonces acá tendríamos más o menos un 17% de probabilidades. Por lo tanto tendríamos una probabilidad pues bastante baja. Y pues en el caso de que tengamos, por ejemplo, 5 bolas, de las cuales 4 son por ejemplo azules y otra es una de ellas es amarilla, por ejemplo, entonces tendríamos prácticamente 4 de 5, es decir, 4/5 de probabilidad de escoger una bola azul. 4/5 viene siendo más o menos un 80%. Entonces estaríamos más cerca del 1 que del 0, ¿no? Entonces este sería un ejemplo de esta ubicación que está por acá del 80%. Digamos que de la mitad para acá es un evento probable y de aquí para acá es un evento cada vez más improbable hasta llegar a lo imposible. Y luego del 50% a la derecha es un evento más probable hasta llegar al evento seguro. Y así es como entonces se dan prácticamente todos los valores de 0 a 1, para 0 y 100%, como dije respectivamente. Ahora hablemos del campo muestral. Cuando se hace un experimento aleatorio, entonces se pueden dar muchos resultados. Por ejemplo, si lanzamos 2 dados, uno rojo y uno azul, podemos tener todos estos resultados. Es decir, cada uno de estos pares que están acá entre paréntesis representan una forma en la cual pueden caer ambos dados. Por ejemplo, acá estamos diciendo de que el dado azul va a caer en 1 y el dado rojo va a caer en 3. Acá con este otro par estamos diciendo que ambos dados van a caer en 3. Por acá estamos diciendo que el dado azul va a caer en 4 y que el dado rojo va a caer en 5. Y así pues cada uno de estos cuadros, digamos, o de estos pares que están acá, pues va a representar una forma en la cual se puede dar el resultado de este experimento aleatorio. Al conjunto de todos los resultados posibles que se pueden dar es al que se le llama campo muestral. Y aquí vale la pena mencionar que en este experimento aleatorio pues hay dos sucesos que se están dando en forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Si se tiran 2 dados, ambos van a caer más o menos al mismo tiempo y sus resultados se van a ver o van a suceder en forma simultánea. Entonces, cuando 2 sucesos se dan en forma simultánea, digamos que es muy útil, es muy usual representar su campo muestral con una matriz. Una matriz es un ordenamiento
de elementos en filas, que son las horizontales, y columnas, que son las verticales. Entonces este tipo de representación del campo muestral a través de una matriz es muy adecuado cuando un experimento aleatorio posee sucesos que se están dando en forma simultánea. Repito entonces, para concluir, el campo muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y por otro lado, pues cuando un experimento aleatorio tiene dos sucesos que se están dando en forma simultánea, pues lo más útil es utilizar una matriz para representar su campo muestral. Pero no es la única forma de representar un campo muestral. También podemos utilizar el diagrama de árbol. Este viene a colación del teorema de Bayes, y de hecho en algunos textos a los diagramas de árbol se le llaman diagramas de Bayes. Pero vamos a ver acá la aplicación de este. Supongamos que nosotros vamos a lanzar 3 monedas, una después de otra. Lanzamos una, luego la otra y luego la otra. Entonces, cuando tenemos el lanzamiento de las 3 monedas, es nuestro experimento aleatorio. Y este experimento aleatorio tiene 3 sucesos: la forma como caiga la moneda 1, la forma como cae la moneda 2 y la forma como cae la moneda 3. Y cada uno de estos sucesos se da en forma consecutiva, es decir, uno después del otro. En estos casos es muy útil utilizar un diagrama de árbol. Entonces acá en este diagrama lo que estamos representando es lo siguiente. Por ejemplo, lanzamos la primera moneda y sabemos que esta puede caer como cara o escudo. Esta sería entonces la primera ramificación. La segunda moneda formaría entonces una segunda ramificación en donde nosotros podríamos considerar que si en la primera moneda cayó cara, en la segunda moneda puede caer cara o escudo. Si en la primera moneda cayó escudo, en la segunda moneda puede caer cara o escudo. Y luego al lanzar la tercera moneda, entonces se forma una tercera ramificación. Entonces, si en la primera moneda cayó cara y en la segunda cayó cara, en la tercera puede caer cara o escudo. Si en la primera moneda cayó cara y en la segunda moneda cayó escudo, en la tercera moneda también puede caer cara o escudo. Si en la primera moneda cayó escudo, en la segunda cayó cara, en la tercera puede caer cara o escudo. Y finalmente, si en la primera cayó escudo, en la segunda cayó escudo, en la tercera podría caer cara o escudo. Entonces, cada ramificación del diagrama va a darnos una secuencia probable en la cual se pueden dar los resultados de este experimento aleatorio. De tal manera que nosotros tenemos, por ejemplo, que las 3 monedas caigan cara, que en las 2 primeras caiga cara y en la tercera escudo, o que caiga cara, escudo y cara, o cara, escudo y escudo, o escudo, cara y cara, etc. En total tendríamos 8 formas distintas en las cuales se pueden dar estos resultados. Digamos que son 8 formas distintas, 8 combinaciones distintas en las cuales pueden caer 3 monedas que se lanzan en forma consecutiva. Este que está acá, esta columna que está acá, sería entonces mi campo muestral, es decir, todos los resultados posibles para este experimento aleatorio. Esta sería otra forma de representar entonces el campo muestral. En el anterior vimos que era a través de una matriz y aquí a través de un diagrama de árbol. Finalmente hablaremos de la fórmula que pues fue desarrollada principalmente por Laplace, y es la fórmula, digamos, generatriz
de todas las demás en probabilidades. En sí, la fórmula pues no está escrita así desde el principio, sino que en realidad es la probabilidad de un evento es el número de eventos favorables dividido el número total de eventos o el número total de sucesos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? P de A, es decir, con esta así entre paréntesis, significa la probabilidad de que suceda o la probabilidad de que ocurra el suceso A. Un suceso A podría ser, por ejemplo, que un dado caiga en tal número, o que, por ejemplo, se escoja un cliente que tenga tales características, o que se escoja una máquina que esté funcionando mal, o que un artículo de una línea de producción salga defectuoso, etc. El evento A o el suceso A sería precisamente el que se desea investigar. Entonces este símbolo significa probabilidad de que ocurra el suceso A. NA es el número de sucesos favorables, es decir, el número de veces en que se puede dar el suceso A. Por ejemplo, si estamos tratando de un dado, para hablar, digamos, de problemas sencillos ahorita, ¿no? Si estamos tratando de un dado que lanzamos y nosotros decimos que el suceso A es que caiga un número par, nosotros podríamos decir que el número de formas en que puede caer un número par en un dado es de 3, porque puede caer 2, 4 o 6. Entonces este sería el número de formas en que se puede, digamos, se puede cumplir la condición del suceso A. Y NU es nuestro campo muestral, es decir, el número total de formas en que se puede dar un evento. Vamos a hablar un poquito entonces de la probabilidad experimental, y esta tiene que ver con las tablas de frecuencias, ya que en la tabla la probabilidad experimental se basa en el hecho de que cuando un experimento se repite muchas veces o cuando se tienen muchos datos, entonces las frecuencias relativas representan probabilidades. Vamos a ver primero el caso de una variable cualitativa. Vamos a hacer entonces este acercamiento de acá y vamos a decir, por ejemplo, de que acá tenemos el número de personas que escogió o que, digamos, prefiere un tipo específico de tablet, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que hay 15 personas que prefieren la Fire 7, 11 que prefieren la Tab A, 1 que prefiere la Tab E, 8 que prefieren la Minipad TS, 10 que prefieren la T310, etc. En total se midieron 60 datos, es decir, se pasaron 60 encuestas. Acá tenemos nosotros las frecuencias relativas. Si nos recordamos, una frecuencia relativa es 15 dividido el número total de datos, 11 dividido el número total de datos, 1 dividido el número total de datos. Y estas de acá pues son prácticamente porcentajes. En total tenemos 1, o sea 100%. Y si nos damos cuenta, acá realmente se está cumpliendo la fórmula, digamos, generatriz, la fórmula fundamental de las probabilidades. Si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que de estas 60 personas nosotros escojamos a una que prefiera, por ejemplo, la Fire 7, la tablet Fire 7? Pues acá nosotros sabemos de que el número de sucesos o el número de formas
favorables en que se puede dar esto es de 15. Y el número total de sucesos en el evento es de 60. El número total de resultados es de 60. Entonces, si nosotros dividimos 15 dentro de 60, que sería 0.25, sería prácticamente la probabilidad de escoger a una persona que prefiera la Fire 7, es decir, un 25%. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que queremos saber si escogemos una persona al azar de estas 60, cuál es la probabilidad de que prefiera, por ejemplo, la iPad Air. Por ejemplo, acá tenemos entonces que solo 2 personas en esta medición que hicimos, solo 2 personas pues prefieren esa marca o ese modelo. Entonces, podríamos decir que el número de eventos o de sucesos favorables es 2 y el número total de resultados de este evento o de este experimento aleatorio es de 60. Es decir, 2 de 60 prefieren la iPad Air y ese 2 de 60 representa un 3.33%. Y así podríamos hacerlo con cada uno de los modelos. Por ejemplo, para la BenQ Aquaris, la BenQ Aquaris, por ejemplo, podríamos decir que la prefieren 4 de 60. Y eso representa un 6.67% de probabilidad. Podríamos decir entonces de que existe un 6.67% de probabilidad que de estas 60 personas compren la BenQ Aquaris, o por ejemplo un 18.33% de probabilidad que una persona de estas 60 compre la Tab A, o existe un 25% de probabilidad que de estas 60 personas compren la Fire 7, ¿verdad? Entonces cada una de estas prácticamente representa una probabilidad. Si estas muestras, estas 60 muestras, la aplicamos a la población y por ejemplo medimos que digamos no existe demasiado sesgo, que no existe demasiada dispersión, etcétera, podríamos generalizar esto y podríamos decir que en la población donde nosotros hicimos el estudio tenemos un 13.33% de probabilidad de que las personas compren una MPAD T5, por ejemplo, o que por ejemplo existe un 16.67% de que las personas en esa población compren una T310. Si nosotros digamos quisiéramos este estudio para poder colocar un negocio o para poner a la venta alguno de estos modelos, lógicamente no nos comprometeríamos a vender la BenQ Aquaris, por ejemplo, porque tiene un porcentaje muy bajo, o la Alpine Air tampoco, porque tiene un porcentaje muy bajo. Quizás podríamos vender más la Fire 7, o por ejemplo, no sé, como segunda posibilidad quizás la Tab A, ¿verdad? Y agarrar 2 o a lo sumo 3 modelos que sean, digamos, los que tengan más probabilidad, los que nosotros pondríamos a la venta. Entonces nos servirían estas probabilidades para poder tomar una decisión. Esto sería entonces para una variable cualitativa. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una variable cuantitativa? Miremos entonces esta otra tabla acá, que pues se trata precisamente de un estudio que se realizó en el lago de Titlán y donde se midió la profundidad del lago en varios puntos. Acá tenemos entonces digamos los límites inferiores, límites superiores.
tenemos las marcas de clase, tenemos las frecuencias absolutas y acá al final tenemos las frecuencias relativas. Al final de cuentas esto es lo que más nos va a interesar. Según el estudio, se encontraron 11 muestras de las 164 que se tomaron, 11 muestras en donde la profundidad del lago era de 22 a 52 metros, 22 muestras en donde la profundidad era de 53 a 83 metros y así sucesivamente. Hubieron 12 muestras donde la profundidad era de 270 a 300 metros. Entonces, digamos, si nosotros queremos investigar cuál es la probabilidad de que al medir la profundidad del lago, esta sea de 22 a 52 metros, por ejemplo, pues entonces tendríamos un 6.71%. O, por ejemplo, siendo un poquito más inexactos, ¿cuál es la probabilidad de que la profundidad del lago sea de 37 metros? Pues sería de 6.71. ¿Cuál sería la probabilidad de que la profundidad del lago, a la hora que nosotros escojamos al azar un punto, mida 130 metros, o para ser más exactos, de 115 a 145 metros? Tendríamos un 13.41% de probabilidades. De esta manera podemos también darnos cuenta de que la probabilidad más alta la tiene precisamente el intervalo de 177 a 207 metros. Eso quiere decir que es lo más probable que nosotros encontremos. Un 42.7% de que si nosotros medimos la profundidad del lago, esta sea entre 177 y 207. Entonces, si nosotros queremos ver la probabilidad de que al medir el lago, mida entre 107 y 207 metros de profundidad, tendríamos un 42.07%. Pero aquí podemos ir un poquito más lejos. Podemos decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el lago mida de 239 a 300? Entonces podríamos sumar estos dos resultados, que serían en todo caso 6, 7, 9, serían 9.76%, ¿verdad? En total, porque sumamos estas dos probabilidades. O podríamos decir cuál es la probabilidad de que el lago mida de 22 a 114 metros de profundidad. Pues entonces sumaríamos estas tres probabilidades, 13.41 más 13.41 más 6.71%, y entonces esa sería la probabilidad. Entonces pues podemos darnos cuenta de que podemos calcular de esa manera simple una probabilidad experimental. Esto es cuando nosotros tenemos muchas muestras y entonces pues cuando eso sucede, nosotros podemos determinar la probabilidad de un suceso a través de sus frecuencias relativas. Hasta aquí entonces este video tutorial. Espero que les sirva y nos vemos a la próxima.